Y me acuerdo de esta noción cuando empecé a hacer mi formación en hospitales, de que enfermería siempre era bien organizada, tenía un horario con cuándo va a cumplir qué tareas, de antemano ya tenían preparadas las torundas, con los procedimientos había algo bien sistemático en los movimientos para evitar pues que las cosas se infecten, llevaban fichas con los medicamentos de los pacientes y siempre pues tan siquiera desde el lado médico yo sentía que nosotros no éramos tan así. Sí tenemos esto de que a tal hora debe estar todo ya hecho, ¿va? Y quizás sí con los procedimientos sí más sistemáticos, pero siempre noté que enfermería nos llevaba que 5 pasos adelante en cuanto a organización. Y eso pues me hace preguntarme qué ha notado enfermería en cuanto a por qué es importante el orden y por qué la organización cuando se trata ya de cuidar a otras personas. Claro, claro que sí. Bueno, nos caracterizamos un poco por ser un poco organizadas, llevar un poco el mando. También pues nos gusta cuidar y sobre todo eso nos hace prepararnos un poco, organizar lo que estamos haciendo. Y en este caso, creo que sí es importante, si vamos a cuidar a alguien o somos cuidadores de alguien, planificarnos un poco qué es lo que vamos a hacer con ellos y plantearnos a dónde vamos a estar. Sobre todo si estamos hospitalizados y vamos a casa o si la casa, como les digo, el lugar para cuidar a un paciente y la mayoría de los pacientes siempre quiere estar en casa. Pero a veces en nuestro contexto la casa no es la mejor opción, sobre todo si estamos viendo algo económicamente y que a veces en casa solo hay una cama. Y una de las condiciones para poder estar en casa es que tengamos lo mínimo necesario que vamos a utilizar. Entonces desde ahí comenzamos a organizarnos. Desde enfermería empezamos a ver quién puede ser. A veces pensamos que ya hemos elegido quién es el cuidador principal. Y en caso de nosotros, siempre el cuidador principal le toca al que vive el familiar, o sea, al que le queda más cerca, o tal vez es el hijo con quien vive, o qué sé yo, pero no es la persona más idónea porque no está capacitada. Entonces, lo lanzamos al agua, como les digo, a veces sin saber nadar. Entonces, es un poco complicado. Creo que de lo primero es saber quién es la persona más capacitada para poder hacerlo. ¿Quién va a llevar como la batuta o el orden o el mando de este paciente al que se va a cuidar? Y de ahí comenzar a planificarnos, comenzar a ver roles, comenzar cómo va a ser, la condición me va a cambiar. Entonces, probablemente yo solo le asistía para acompañarlo al baño, para que caminara un poco, pero ahora que se hospitalizó y que tal vez fue una caída, ha sido una operación o qué sé yo, eso me cambia ya mi rutina o lo que yo ya tenía plasmado y que yo conocía. Entonces eso me tiene que indicar a mí un poco que yo tengo que aprender probablemente ese paciente va a estar encamado y ahora cómo voy a hacer, cómo va a ser el baño si yo no lo puedo levantar, cómo va a ser el baño en la cama, cómo voy a dar esos cambios de posición. El medicamento, ¿cómo lo voy a cumplir? Probablemente yo solo sé dar un medicamento oral y ahora le dejaron algún medicamento intramuscular y ¿cómo lo cumplo si yo no estoy capacitado para hacerlo? Entonces eso nos ayuda a podernos planificar y organizar. Y también buscar un poco de apoyo. ¿Quién en la familia, verdad? A veces nos hacemos cargo un poco, sí, yo llevo, pero también hay que distribuir un poco de las actividades de todo lo que hacemos en el día y de acuerdo al contexto, a la situación que estamos viviendo en ese momento, ver quién más me puede apoyar y no cargarme solamente yo, sino que poder delegar un poco de funciones. A veces pues nos sentimos un poco como mujeres, a veces en este caso nos hacemos como más maternales. Y tal vez si hay hombres que son hermanos no los incluimos mucho, pero también pueden cuidar o pueden ayudar de alguna otra manera, delegándole otras cosas, tal vez el súper, la compra de los medicamentos, o tal vez hay que llevarlo a una cita, a una cura o qué sé yo, y eso ya también es apoyo o es ayuda porque ya eso me ayuda un poco. Y en el organizarnos un poco, pensar en las actividades, si yo tengo ahí en las 24 horas del día, comenzar y delegar todas las actividades que yo tengo que hacer. Si yo tengo que ayudar a bañar al paciente, si yo tengo que hacer la comida, si tengo que dar medicamentos, si hay que llevarlo a una curación, si hay que curarlo. Y todo eso es bueno anotarlo.
y llevar como un registro de cuánto tiempo me lleva a mí para hacer esta actividad. Entonces eso me permite a mí organizarme un poco, porque normalmente el cuidador principal también tiene otras funciones, no solo cuidar al enfermo, sino que a veces este cuidador principal también trabaja, tiene esposo, tiene hijos y tiene la responsabilidad de cuidar. Entonces, es un poco difícil poder organizarse con tantas actividades si a mí la situación del paciente o de mi familiar que estoy cuidando ha cambiado, me va a consumir mucho más tiempo y me va a demandar más actividades que yo tengo que hacer. Entonces, sí es importante planificar para organizarnos muy bien cómo yo voy a actuar para que esto no me agarre de sorpresa o no me sobrepase, porque entre más actividades yo voy a estar más cansada y no voy a poder ayudar, aunque yo quiera hacerlo con todo el amor del mundo, hacer las cosas, yo no voy a poder responder. Porque probablemente en la noche, si este paciente no me duerme bien o mi familiar no me duerme bien, yo tengo que estar pendiente de él toda la noche. Y todo el día yo tengo que estar activa porque tengo que hacer la comida, porque tengo que ayudarle a caminar, porque tengo que bañarlo, porque tengo que hacer muchas más actividades y tengo que responder también. Entonces sí hay que organizarnos un poco y delegar y ver las actividades con las que yo puedo y las con las que yo no puedo, pues también pedir ayuda. Sí, siento que muchas veces al inicio se puede ver la organización como un trabajo extra, ¿va? Porque uno puede estar acostumbrado a ir solventando las cosas que van apareciendo, pero tomarnos este tiempo de ver cuáles van a ser las cosas que se van a necesitar hacer, qué recursos necesito para hacerlo, y ya no solo recursos pues materiales, sino en este caso personas que tengo a mi disposición, que nos podemos ayudar en qué es bueno mi hermano y que entonces colabore con eso. Quizás yo no pueda ayudar mucho con la movilidad, pero tengo otro pariente que sí tiene más fuerza, ¿verdad? Entonces, siento que ese es un primer paso que todo cuidador debe dar en el hogar, ¿verdad? El poder ver los recursos, las necesidades y después ir viendo cómo actuar al respecto. Mencionaba también ya lo del trabajo en equipo. Y en enfermería también me llamaba la atención, tan siquiera desde mis perspectivas, ya de interior puede ser un poco diferente, pero que como gremio están más unidos que el médico en general. El médico lo siento un poco apático cuando ya busca la organización, y sentía tan siquiera en los hospitales del estado que enfermería pues tenía mejores horarios o tan siquiera más organizado, ¿verdad? E incluso las tareas diarias tenían su calendario con quién era responsable qué día, y nosotros un poco como que hoy qué hay que hacer y vemos qué hacemos, ¿verdad? Entonces, el trabajo en equipo, el saber que los otros van a hacer sus cosas y de que se puede delegar responsabilidad en las otras personas, nos ayuda. ¿Qué ventajas ha visto dentro de las familias cuando se logra distribuir bien las tareas? Bueno, sí, la verdad que trabajar en equipo alivia mucho, digamos, la carga también. En el caso del trabajo, pues cuando se está trabajando y se hace en equipo, la verdad que es hasta más ameno, es para poderlo hacer. Y con la familia, bien, o sea, a veces, si bien es cierto, hay muchas familias que tal vez siempre hay muchas diferencias. Eso sí lo vemos bastante. A veces tal vez no hay esa comunicación o a mí no me gusta andar molestando a nadie. Entonces, cuesta. Quizás toca recordar un poco que a veces uno no lo hace por uno, sino que por la persona que está enferma. Probablemente, o sea, esa persona, yo tengo mucho tiempo, mi familiar puede ser mi mamá y que yo tal vez estoy peleado con todos mis demás hermanos, pero mi mamá lo necesita. Entonces, yo voy a tratar de llevar las cosas en paz, en bienestar de ella, porque será algo que le va a beneficiar a ella y indirectamente a mí también me va a beneficiar, porque yo voy a tener el apoyo de alguien más. No es lo mismo que yo esté remando sola ahí contra la corriente, ahí en medio de un río, que verdad, que vaya duro y dándole duro, a que vaya acompañada y que vayan otros remando al mismo son.
Entonces ahí eso me va a ayudar y se me va a hacer más fácil y va a ser más liviano, digamos, el esfuerzo que yo voy a hacer. Lo mismo nos pasa con los pacientes. Irnos organizando, el poder ver, buscar, digamos, los recursos. A veces me dicen, pero es que solo yo estoy. Siempre hay alguien, por lo menos aquí en nuestro país, nos caracterizamos muchísimo porque todos queremos ayudar. A veces el vecino de enfrente, a veces el compadre, a veces cualquier otra persona siempre está dispuesto a ayudar. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar, porque tal vez si yo no tengo una familia muy grande o numerosa que me pueda ayudar, pero también la gente de la comunidad me puede ayudar. Entonces, buscar esos recursos y aprovecharlos, o sea, aprovecharlos de buena manera, no solo para irle a contar o para que vaya a ver algo, sino que para que me ayuden en alguna actividad, de eso de poderle delegar algo a ella, porque como le digo, el trabajo en equipo, eso nos va a ayudar y nos va a aliviar un poco la carga. Porque también no es bueno lo que me decía de que ahí vemos qué hacemos en casa. Ahí me hizo venir un poco un recuerdo de alguien que cuidamos en casa. Y bien, le voy a contar esta historia porque fue muy dura. Era una paciente joven, una chica joven, 36 años. Y bueno, le dio una enfermedad y la llevaron al hospital. Y la ingresaron y eso, y el cuidador principal, bueno, solo el esposo y 2 niños. Una de 12 y la otra como de 14 años. Entonces le dio un Guillain-Barré. Entonces cuando eso, pues al final el Guillain-Barré atrofia los músculos y ellos no se pueden movilizar. Entonces, bueno, él estaba tranquilo, pues estaba todo en el hospital, pero cuando le tocó, estaba en un hospital privado, pero de repente le dijeron, bueno, se tiene que ir a casa. Y llevaba una sonda nasoyeyunal y bien. Cuando le dijeron, se tiene que ir a casa, pero se va a ir solo. Entonces, o sea, no llevaba personal capacitado. Y él en su momento tal vez no ponía la atención para ver cómo eran los cuidados, cómo era esto. Entonces, de repente, quizás cuando le dijeron, se va para casa y se va mañana a tales horas, ahí empezó a reaccionar un poco y decía, qué duro es que me manden sin herramientas a casa porque no tenía la cama con las condiciones, no tenía el espacio con las condiciones, no se había preparado para cuidar en su vida, había cuidado hacia alguien, ¿verdad? Ahora era su esposa, que era ella, digamos, quien llevaba el mando de las demás cosas en casa y ahora los hijos un poco pequeños y ahora quien tome ese rol también, ¿verdad? Entonces, me decía que fue un poco duro porque le tocó que aprender así a la fuerza y ver de qué manera, o sea, iba paliando la situación. Entonces, y bueno, la verdad que es cierto, porque es que cuando nos avientan a algún lugar sin conocer, ¿vea? O sea, al final da temor y también tenemos temor de equivocarnos. Y si no nos preparamos, por eso sí es muy importante prepararnos, orientarnos o que alguien nos capacite un poco para lo que nos vamos a ir a enfrentar, sobre todo porque la condición de la paciente, de la persona que estamos cuidando siempre nos va a ir cambiando. Entonces sí nos tenemos que preparar en esa parte para poder ir haciendo todo y así todo el equipito prepararse para cuidar.